Bueno, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rosa Escribano, soy R4 del Servicio de Dermatología de este hospital y entre todo el servicio hemos decidido traer esta sesión que versa sobre las enfermedades ampollosas autoinmunes y la importancia que en ellas tiene el manejo multidisciplinar. Un poco el motivo de traer esta charla es que en la última época hemos visto un aumento bastante exponencial del número de casos que está habiendo de pénfigos, de pemfigoides, pues por el aumento de la edad de la población, por el uso de nuevos fármacos y cada vez estas enfermedades tienen un manejo más complejo con la introducción de nuevos fármacos para tratarlas que merece la pena conocer y tener en cuenta por cada una de las especialidades. No me va. Vale. Entonces, primero contaré una serie de generalidades respecto a las enfermedades ampollosas autoinmunes y luego nos iremos centrando en cada una de ellas a través de una serie de casos clínicos que hemos tenido la oportunidad de tener en nuestro hospital. Esta es la bibliografía que he empleado y que os recomiendo. El libro de cabecera de dermatología, que es el Bolonia, en la sección 5, recoge muy bien estas enfermedades. Y luego hay dos guías de la Academia Europea de Dermatología sobre pemfigo vulgar y pemfigoide ampolloso, que también recogen muy bien todos los aspectos diagnósticos y de tratamiento de estas enfermedades. Entonces, lo primero es saber qué son las enfermedades ampollosas autoinmunes. Y estas son enfermedades en que existen autoanticuerpos en el paciente que se dirigen a atacar proteínas que se encuentran en la piel y que lo que hacen estas proteínas es conseguir la unión de las células de la piel para mantenerla cohesionada. Por un lado hay unas proteínas que son las desmogleínas, que lo que se encargan es a nivel intraepidérmico en la dermis de mantener unidos los queratinocitos para que no se separen. Entonces, cuando los autoanticuerpos se dirigen contra estas desmogleínas o desmocolinas, se produce una separación de estos queratinocitos dando lugar al grupo de los pénfigos. Mientras que en los pemfigoides lo que ocurre es un ataque de las proteínas que están uniendo, anclando la epidermis con la dermis, en la unión dermoepidérmica, en ese complejo hemidesmosómico que tiene bastantes más proteínas que en el caso de las células queratinocíticas de la epidermis y que por tanto el grupo de los pemfigoides tiene muchas más enfermedades porque son muchas más las proteínas que pueden estar involucradas en esta patogenia. Entonces, aquí veis una imagen muy esquemática de cómo cuando se afectan las desmogleínas en el grupo de los pénfigos, la ampolla que ocurre es a nivel intraepidérmico. Aquí lo podéis ver, esto es epidermis, esto es dermis, esto es unión dermoepidérmica, la ampolla estaría por encima de la unión dermoepidérmica. Mientras que cuando aparece un pemfigoide, por ataque a los hemidesmosomas, la ampolla estaría justo aquí, debajo de la unión dermoepidérmica. Entonces, el saber qué proteínas están implicadas, si son las de los desmosomas o la de los semidesmosomas, sí que tiene mucha relevancia en la clínica también porque gracias a esto se entienden las manifestaciones de cada una de las enfermedades. Entonces, cuando la ampolla es intraepidérmica, la manifestación clínica habitual no es en forma de ampolla extensa, sino en forma de ampollas flácidas. ¿Por qué? Pues porque queda una capa muy superficial de queratinocitos sobre ella y que al menor roce se rompe, con lo cual es más frecuente ver erosiones que ver ampollas. El Nikolsky en estos casos es positivo porque en cuanto se pasa un dedo por la superficie dañada, como tiene muy poca capa de queratinocitos por encima, esto se despega. Y por otra parte, como está a nivel intraepidérmico, no llegan las terminaciones nerviosas hasta esta zona. Por tanto, en teoría, es una enfermedad que no generaría prurito y que la piel de alrededor aparentemente es normal, no se ve enrojecida. ¿Qué pasa en el grupo de las pemfigoides? Que la ampolla es subepidérmica, se encontraría justo aquí debajo de la unión dermoepidérmica. En este caso hay una capa de queratinocitos mucho más amplia en
En superficie, entonces, lo frecuente es encontrar ampollas tensas, en este caso no se romperían. El Nikolsky en estos casos es negativo porque tiene una protección mucho mayor y como aquí sí en dermis llegan terminaciones nerviosas, existe sustancia P por aquí, pues son unas enfermedades donde el prurito es una manifestación muy frecuente y muy característica, y también es muy característico que la ampolla se rodee de una base inflamatoria urticarial o eritematosa. Entonces, esto sería un poco a grandes rasgos cómo se puede ver a nivel clínico el grupo de los pénfigos con esas erosiones y el grupo de los pénfigoides con esas ampollas tensas. Y bueno, para un poco que entendáis esto de una forma así sintáctica, pues el grupo de los pénfigos sería como estos films de embalaje alveolares, donde cuando se ejerce presión sobre ellos, las ampollas se explotan y entonces queda colapsado el interior. Mientras que los pénfigoides serían como cubitos de hielo, donde por mucho que se ejerza presión, la tensión interna tensoactiva es tan alta que no va a producir ese colapso. Entonces, normalmente estos pacientes acaban acudiendo al servicio de urgencias o a atención primaria y suele ser la primera puerta de entrada de su atención. Entonces, es muy importante saber cuál es el abordaje que hay que hacer en estos casos. Y es muy importante, por supuesto, la anamnesis a estos pacientes. Una de las cosas que hay que preguntar es el tiempo desde el inicio de los síntomas y luego saber qué tipo de síntomas es. No es lo mismo que genere dolor, que genere prurito o que genere disfagia. Eso nos orienta a un tipo de enfermedades u otras. También la edad de debut. Por ejemplo, el pénfigo vulgar es más típico de gente un poquito más joven. El pénfigo ampolloso aparecería en gente más mayor. Se deben buscar comorbilidades, algunas de ellas porque condicionan los tratamientos, la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, podrían condicionar, pues, por ejemplo, la dosis de corticoides que puede llevar un paciente. Pero luego hay otras comorbilidades que también hay que buscar activamente porque se relacionan con estas enfermedades. Pues, por ejemplo, las neoplasias con el pénfigo vulgar o las enfermedades neurológicas o nefrológicas con el pénfigoide ampolloso. Las escalas de vida estaría muy bien, pues como para saber cuántas comorbilidades tiene el paciente y cómo su adaptabilidad a la vida social y funcional de cara también a elegir los tratamientos. Es importante estudiar el calendario vacunal, pues porque muchos de estos pacientes van a ser sometidos a tratamientos inmunosupresores y por tanto hay algunas vacunas vivas que sería recomendable no usarlas o usarlas antes de empezar el tratamiento. En mujeres sería interesante evaluar la posibilidad de embarazo y la contracepción activa. Cuando estas enfermedades están activas, lo que se recomienda es que no haya embarazo hasta que no estén controladas. Y luego buscar posibles fármacos desencadenantes. Luego ya hablaremos más específicamente de cuáles se relacionan con cada enfermedad, pero bueno, nos tenemos que retrotraer al menos hasta 6 meses antes del inicio de los síntomas, porque cualquier fármaco introducido en esos 6 meses puede ser el causante. Y en cuanto a la exploración física, pues importante describir bien el tipo de lesiones, su localización, su distribución y su extensión. También es muy importante para diferenciar unas entidades de otras, fijarnos si hay afectación de mucosas o bien de cuero cabelludo o de uñas. El signo de Nikolsky, en teoría y en principio, no se debería explorar salvo que sea imprescindible, porque si con el resto de cortejo sintomático somos ya más o menos capaces de orientar el diagnóstico, no haría falta y reducimos un poco la comorbilidad que se le puede hacer al paciente. El tipo de cicatrización también sería importante. Algunas enfermedades ampollosas curan sin dejar cicatriz, otras dejan unos quistes de milium, otras dejan unas cicatrices muy hipertróficas y limitantes, entonces esto también nos orienta en cuanto al tipo de enfermedad. Y luego escalas de gravedad, hay algunas específicas de los pénfigos y pénfigoides como el PEDAI, pero bueno, que la verdad es que esto en vuestra práctica clínica no vais a usar porque casi no lo usamos nosotros tampoco. Y independientemente de esta abordaje inicial, pues hay que llevar a todos los pacientes a la consulta de dermatología, pues porque el estudio histopatológico es obligatorio. Entonces, para saber de qué tipo de entidad estamos hablando, el patólogo, una de las cosas que nos va a decir es el tipo de ampolla que existe, pudiendo haber dos tipos de ampolla. La intraepidérmica, donde la ampolla aparece dentro de la epidermis, aquí se ven fragmentos de epidermis por arriba y fragmentos de epidermis por abajo, pero luego está el grupo de las subepidérmicas, donde la ampolla quedaría justo debajo de la unión dermoepidérmica. Esto es dermis y esto es epidermis y esto ya es dermis. Entonces, esto es importante a la hora de establecer qué tipo de enfermedad es, porque no se tratan igual. Es que dentro de las intraepidérmicas, además, es importante reflejar si la ampolla es
subcórnea, es decir, si está justo debajo, esta es la capa córnea, hojaldrada, que esto es solo queratina, si la ampolla está justo debajo de la capa córnea, ahí estaríamos hablando de los pénfigos foliáceos, que luego os explicaré, y si la ampolla es suprabasal, o sea, está justo encima de la unión dermoepidérmica, por aquí. Esto sería el grupo de los pénfigos vulgares. También es importante saber si hay acantolisis o no. Acantolisis son células sueltitas en la ampolla, pues por ejemplo aquí se ve una, que esto también va a favor de que sea un pénfigo, y luego el tipo de infiltrado. Pues cuando estamos delante de un pénfigoide ampolloso, por ejemplo en esta imagen, pues lo típico es que el infiltrado sea rico en neosinófilos. Todos estos puntitos rojos de por aquí son neosinófilos que están infiltrando dermis. Pero hay otras enfermedades donde el infiltrado pues predominan los neutrófilos, por ejemplo en la dermatitis herpetifoide o el pénfigoide de mucosas. Entonces, para seguir con el diagnóstico, el pilar fundamental, desde luego, es la realización de la inmunofluorescencia directa, que esto se hace también en los servicios de anatomía patológica. ¿Esto en qué consiste? Pues consiste en que con un trocito de la piel biopsiada de este paciente, que ya como si tiene la enfermedad, se supone que tiene los autoanticuerpos unidos a estos antígenos de su piel, se unen unos anticuerpos que se unirían a estos anticuerpos patogénicos suyos y emitiría una fluorescencia. Entonces, si esto ocurre, es que el paciente tiene esos autoanticuerpos ahí unidos a su piel y, por tanto, tiene esa enfermedad. Pero también se realizan estudios serológicos con el suero del paciente, esto lo lleva a cabo el Servicio de Análisis Clínicos, y en este caso hablamos de la inmunofluorescencia directa. ¿Aquí qué ocurriría? Pues aquí lo que ocurre es que se coge suero del paciente y se une al sustrato o sea, un sustrato artificial que se recoge pues, de piel humana, de esófago de mono, hay diferentes sustratos. Entonces, cuando el suero de los pacientes tiene esos autoanticuerpos patogénicos, esos autoanticuerpos patogénicos se van a unir a los antígenos contra los que atacan en ese sustrato. Luego se añade en un segundo paso un anticuerpo que se une a este anticuerpo patogénico y también emitiría una fluorescencia, con lo cual si hay fluorescencia indica que este paciente también tiene la enfermedad. Esto sería la inmunofluorescencia directa, pero hay otra serie de estudios de especificidad antigénica como el inmunoblot, inmunoprecipitación o ELISA. De hecho, en este hospital lo que se suele hacer es una inmunofluorescencia indirecta usando biochips de tejido, como la que tenemos aquí. Esto lo que permite es usar muchos sustratos diferentes, con lo cual se acelera mucho el diagnóstico de estas enfermedades, y los ELISAs multiantígeno, que también nos aportan mucha información en cuanto a los títulos de anticuerpos, incluso se pueden monitorizar, que para hacer esta técnica se envía fuera. De todas formas, lo que tenéis que saber es que el diagnóstico de las enfermedades ampollosas autoinmunes nunca se debe realizar en base a una prueba aislada. O sea, esto es como un cubo de Rubik donde todas las caras tienen que encajar. Entonces, el diagnóstico tiene 4 pilares, que es la clínica, la histopatología, la inmunofluorescencia directa y el IFI o ELISA. No en todos los casos conseguimos que las 4 caras encajen, pues porque a veces por sensibilidad de las pruebas hay algunas que salen negativas, pero por lo menos tiene que ser algo que sea coherente para el diagnóstico que sospechamos. Entonces, aquí tenéis cuáles son las principales entidades del grupo de los pénfigos o enfermedades ampollosas intraepidérmicas y del grupo de los pénfigoides o enfermedades ampollosas subepidérmicas, y vamos a ir explicando algunas de ellas, pues gracias a que hemos tenido una serie de casos clínicos en nuestro hospital a lo largo de los años, incluso nos hemos retrotraído hasta 2003 incluso. Entonces, vamos a empezar con la enfermedad ampollosa por excelencia, que es el pénfigo vulgar. Os traigo 2 casos. Este es una mujer que ingresa en medicina interna por unas lesiones en la mucosa oral, como podéis ver aquí, también en la lengua, aquí en el paladar duro. Asociaba además dificultad para la deglución, pérdida de 10 kilos de peso. Todas las pruebas que se hicieron en dermatología fueron coherentes con un pénfigo vulgar de exclusiva afectación mucosa. Entonces, en este caso, esta mujer ha recibido tanto corticoides tópicos en enjuague como corticoides orales, pero como con esto no mejoraba, pues hubo que recurrirse al empleo de rituximab, habiendo recibido 2 ciclos. En este caso, sin embargo, que esta mujer es de 78 años, aquí la afectación no solo mucosa, sino como podéis ver es también cutánea, con estas erosiones aquí en el escote. Entonces, consultó por este tipo de lesiones que además, como en el caso anterior, dificultaban la ingesta, también se asociaba con una pérdida de peso importante. También todas las pruebas que se hicieron a nivel histológico y serológico fueron compatibles con un pénfigo vulgar. Y bueno, como en este caso tenía una afectación muy importante de mucosas, quisimos descartar que fuera un pénfigo paraneoplásico, con lo cual se le hicieron pruebas de despistaje que fueron todas normales.
En cuanto a los tratamientos, pues ha recibido multitud de tratamientos desde corticoides tópicos, corticoides orales, aciatioprina, micofenolato. En este momento la paciente no está controlada, continúa con micofenolato, los anticuerpos antidesmogleína continúan siendo positivos, lo cual nos indica que la enfermedad no está controlada. Y es verdad que en este caso con la paciente no se ha aprobado el uso de rituximab, que una vez acabe esta charla, pues espero que anime a alguien pues igual a utilizarlo. Entonces, el pénfigo vulgar, pues es una enfermedad muy infrecuente que afecta por igual a hombres y a mujeres y normalmente en etapas medias de la vida, 50-60 años. En cuanto a sus asociaciones, las más importantes que tenéis que recordar, una es que es muy frecuente que se asocia a neoplasias hematológicas y en cuanto a los fármacos es muy frecuente también que se asocia a los IECAS. Su pronóstico. Antes de la era de los corticoides, pues era una enfermedad con una mortalidad altísima de casi el 90%, pero con el uso de los corticoides esto se ha reducido mucho y más o menos tiene una mortalidad de 5-10% a corto plazo, a los 5 años, que aún así es muy alta. Y tenéis que saber también que la primera causa de morbimortalidad es el empleo de corticoides a dosis altas y largos periodos de tiempo. Por eso es tan importante considerar otros fármacos inmunosupresores que nos puedan ayudar a ahorrar corticoides. Entonces, la clínica, pues como os comentaba al principio, es en forma de ampollas flácidas que enseguida se rompen y por tanto dan lugar a erosiones, siendo la piel circundante en apariencia normal. Y puede ser mortal llevando a una insuficiencia cutánea aguda. ¿Por qué? Pues porque todas estas erosiones dejan una piel denudada, expuesta a infecciones, hay un incremento del catabolismo, hay una pérdida de proteínas, de fluidos corporales, entonces todo esto puede llevar a fallos cardíacos y a sepsis que llevan a una mortalidad muy alta de los pacientes. Hay diferentes variantes clínicas, como los casos que os hemos presentado. Una es la variante exclusivamente mucosa, donde la localización más frecuente es la mucosa palatina y oral. Es muy típico la afectación del borde del bermellón del labio, como se enseña en nuestra paciente, y también es muy típica la gingivitis como en empedrado. Y esto da lugar a erosiones dolorosas, con lo cual se dificulta la ingesta, hay una pérdida de peso y demás. Pero se pueden afectar otras mucosas pues como conjuntival, nasal, esofágica, genital o anal, con lo cual es una enfermedad que va a requerir un abordaje muy interdisciplinar desde muchos servicios. Luego están las variantes de pénfigo cutáneo mucosa, donde existe afectación tanto de la piel como de las mucosas, pero es verdad que la piel suele aparecer después. O sea, lo habitual es que empiece con la afectación mucosa y posteriormente aparezca la piel. Y en estos casos es muy típico, por ejemplo, pues que haya afectación del cuero cabelludo o afectación de las uñas en forma de paroniquias. Y luego hay variantes que son cutáneas exclusivamente, que estas la verdad es que son muy raras. Igual que es muy raro el caso del pénfigo vegetante, donde las ampollas que se erosionan, lo que dan lugar posteriormente es a estas placas hipertróficas vegetantes que se sobreinfectan, pero esto también es una cosa muy rara. En cuanto al estudio histopatológico, por lo que os comentaba antes, se va a ver una ampolla intraepidérmica y cuando se hace la inmunofluorescencia directa, lo que se va a ver es estos depósitos que veis aquí fluorescentes a nivel intercelular, que van mostrando lo que queda oscuro dentro, pues son todos los queratinocitos, y lo que está reseñando con la fluorescencia son todas las uniones intercelulares entre esos queratinocitos. En cuanto a los estudios serológicos, pues lo que se mide son dos tipos de autoanticuerpos. Los anticuerpos antidesmogleína 3, que estos están asociados más a la afectación mucosa, y estos son positivos casi en el 100% de los casos, y los antidesmogleína 1, que estos están más asociados a la afectación cutánea, y estos no siempre son positivos, y ambos se correlacionan con la actividad de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, pues las guías europeas de 2020 recogen el tratamiento en base a la gravedad. Entonces, cuando hablan de pénfigos leves, ¿y cuándo se refieren a pénfigos leves? Pues cuando la afectación de la superficie corporal total es baja, menor del 5%, cuando las lesiones a nivel oral no limitan la ingesta, no precisan analgesia, o cuando la escala específica para los pénfigos resulta en menos de 15, pues como primera línea dan a elegir entre el empleo de rituximab o el empleo de corticoides sistémicos a dosis de 0,5 o 1 miligramo kilogramo día, asociados o no a otros inmunosupresores como aciatioprina o micofenolato. Pero en casos donde el pénfigo ya es moderado o grave, que en estos casos hablamos de superficies corporales mayores del 5%, múltiples mucosas afectadas, lesiones orales que generan disfagia o pérdida de peso, dolor importante, pues aquí el rituximab, por supuesto, sería de primera elección. Y si no, los corticoides sistémicos aquí suben un poquito la dosis a 1 o 1,5 miligramos kilogramo día.
Y además en estos casos, como son muy graves, aunque se controle la enfermedad, sí que se recomienda hacer una medición de autoanticuerpos a los 6, 12 y 18 meses, porque si estos son positivos o si el pénfigo ha debutado de forma muy grave o si se mantiene algo de clínica en forma de aparición de algunas erosiones, sí que se recomienda las repeticiones de rituximab, pero a dosis un poquito más bajas de 500 miligramos. Y luego también en estos casos graves o refractarios recogen que se pueden usar pulsos de metilprednisolona durante 3 días. De todas formas, estas guías son de 2020, entonces hay bibliografía suficiente, ha ido apareciendo recientemente, que demostraría que el empleo de rituximab es superior al empleo de corticoides sistémicos de forma aislada, con lo cual, pues eso, aunque es un fármaco al que le tenemos mucho miedo, nosotros también pues animamos a su empleo por los pacientes, o sea, por los profesionales que llevan este tipo de pacientes. Y luego el seguimiento, pues hay que tener en cuenta ir vigilando todas las comorbilidades que pueden aparecer por el uso de los fármacos, principalmente de los corticoides. Entonces, mediciones de cuantiferón y realización de MADTUS para prevención de la reactivación de la infección tuberculosa latente, prevención de la osteoporosis, pues siempre hay que añadir calcio y vitamina D, pero en pacientes de riesgo también habría que añadir bifosfonatos. Alteraciones endocrinológicas, pues por un lado evitar el temido Cushing, pero por otro lado la insuficiencia suprarrenal secundaria a la retirada de corticoides. El uso de antimicrobianos no se debe usar como sistema, sino simplemente en casos donde haya síntomas evidentes de infección. Profilaxis antitrombótica, la profilaxis de úlceras gástricas y duodenales por el empleo de corticoides y luego también exámenes oftalmológicos periódicos. Y en cuanto a las alteraciones endocrinológicas, sobre todo el tema de la retirada de corticoides, cómo hacerlo, pues establecen unos grupos de riesgo. Entonces, cuando el riesgo es más o menos bajo, se puede hacer una retirada rápida, incluso sin necesidad de pauta descendente. Pero claro, estos casos de pénfigos, pues normalmente son casos de alto riesgo, porque estos son los criterios y nuestros pacientes cumplen casi todos. Se usan dosis de prednisona mayores de 20 miligramos al día, se usan durante más de 3 semanas, o cuando el Cushing es clínicamente manifiesto. En este caso, lo que tendría que hacerse es un test de Synachel, derivar al servicio de endocrinología, pues para ver si hay insuficiencia suprarrenal secundaria o no y hacer tratamiento sustitutivo 2 o 3 meses a dosis fisiológicas de corticoide. Y vamos a pasar al otro pénfigo, a la otra enfermedad intraepidérmica por excelencia, que es el pénfigo foliáceo. Pues también nos traemos 2 casos. Este es el de una mujer de 68 años que consultó pues, por estas placas eritematocostrosas muy pruriginosas que afectaban a axilas, a tronco, a región dorsal, a extremidades. Las pruebas complementarias fueron compatibles con un pénfigo foliáceo y en esta paciente, que es de reciente aparición en nuestras consultas, se ha probado con corticoides tópicos y orales y está pendiente del inicio de rituximab porque con esto pues no está mejorando. Y luego esta otra mujer es una mujer de 46 años que consulta por estas erosiones costrosas pues, que afectan al cuero cabelludo, a la zona intermamaria, a la región dorsal, a zonas de distribución sebórrica. También todas las pruebas complementarias fueron a favor de un pénfigo foliáceo y entre los tratamientos recibidos pues ella ha tenido bastantes corticoides tópicos y orales, pulsos de corticoides, aciatioprina, dapsona, micofenolato y principalmente ha sido el rituximab, que está pendiente de un tercer ciclo, el que ha conseguido un poco la remisión de estas lesiones. Entonces, el pénfigo foliáceo, pues este es menos frecuente que el pénfigo vulgar, hay algunos subtipos relacionados con factores ambientales que en nuestro entorno no vemos, y la evolución pues suele empezar de forma muy sutil, con pocas lesiones dispersas, y esto se puede mantener así muchísimo tiempo o evolucionar a una verdadera eritrodermia exfoliativa. En cuanto al pronóstico, mucho mejor que el pénfigo vulgar, porque salvo ardor y dolor, pues no tiene una afectación grave. Entonces, en este caso, ¿qué lo diferencia del pénfigo vulgar? Pues que la afectación es exclusivamente mucosa, o sea, exclusivamente cutánea, perdón, no hay lesiones mucosas. Entonces, ¿cómo es la afectación cutánea? Pues en forma de estas placas eritematodeescamativas, erosivas en la base, que normalmente se localizan en zonas sebórricas. Y en estos casos, pues como veis en las imágenes, hay que hacer el diagnóstico diferencial pues, con otras enfermedades ampollosas, con infecciones como el impétigo, con toxicodermias o incluso con quemaduras. La biopsia, la ampolla se vería a nivel muy superficial, de hecho en algunos casos se ve aquí un trocito de epidermis que se desprende directamente, se ve esta cantolisis, esta separación de estas células por aquí. Los depósitos en la inmunofluorescencia directa serían igual, intercelulares de IgG, y luego, como os decía que la desmogleína 1 se asocia más a la afectación cutánea y el pénfigo foliáceo solo tiene afectación cutánea, pues en estos casos la positividad suele ser solo de antidesmogleína 1 y no 3.
Las guías de tratamiento europeas, cuando el pemfigo es leve, pues hablan de que se pueden utilizar múltiples tratamientos de primera línea, Dapsona, corticoides tópicos, corticoides sistémicos a dosis de 0,5 miligramo kilogramo día o rituximab, pero cuando es moderado o grave es exactamente el mismo tratamiento que en el pemfigo vulgar, siendo de primera línea el rituximab. Y entonces ahora nos pasamos al grupo de las enfermedades subepidérmicas y vamos a hablar de la enfermedad subepidérmica por excelencia, que es el pemfigoide ampolloso. Entonces os traigo dos casos clínicos. Uno de ellos es esta mujer de 72 años que consultó por estas lesiones muy pruriginosas en forma de erosiones, pero también de ampollas tensas, como podéis ver aquí, con una piel alrededor eritematosa, que afectaban a tronco y extremidades. En este caso no había afectación de mucosas y todas las pruebas complementarias que se hicieron demostraron que se trataba finalmente de un pemfigoide ampolloso. Entonces, esta paciente también ha recibido múltiples tratamientos, corticoides orales, corticoides intravenosos, aciatioprina y finalmente lo que ha conseguido la remisión de sus lesiones es el dupilumab, que luego os pasaré a explicar por qué un fármaco tan biológico, tan novedoso consigue controlar el pemfigoide ampolloso, porque se explica muy bien por la fisiopatología de la enfermedad. Esta mujer ahora mismo está estable clínicamente solo con dupilumab exclusivamente. Sí que se realizó un despistaje de paraneoplásico que ha resultado todo bien y bueno, veis cómo han ido mejorando las lesiones y esto es la formación de unos quistes de Milium que tienen algunas zonas que bueno, ocurre muy típicamente como forma de cicatrización en los pemfigoides ampollosos. Y luego este otro caso es curioso por dos motivos. Uno, porque es una mujer muy joven para ser un pemfigoide ampolloso, tiene solo 40 años. Y la otra, porque debutó durante muchísimo tiempo con unas lesiones que tanto clínica como histológicamente parecían de prurigo. Pues estas lesiones que veis aquí, que pápulas escoriadas, pruriginosas, que la biopsia era compatible. Entonces, nada, se probó con múltiples cosas, antihistamínicos, corticoides tópicos orales, incluso ciclosporina, y no acababa de mejorar. Pero en un momento dado las lesiones empezaron a hacer un poquito más anulares, unos bordes un poquito más vesiculosos, entonces pues decidimos repetir la biopsia ahí. Y ahí en ese momento ya sí que se demostró, tanto por histología como inmunofluorescencia directa e indirecta, que realmente era una enfermedad ampollosa autoinmune tratándose de un pemfigo ampolloso. La paciente evolucionó de tal forma que todo empezó a extenderse, empezó a hacer ampollas tensas distribuidas por toda la superficie corporal con un prurito insoportable, incluso hubo que ingresarla. Entonces, en esta paciente se probaron también múltiples tratamientos, Dapsona, pulsos de corticoides intravenosos, aciatioprina, gamma-globulinas. Nada de esto funcionaba, cada vez tenía más picor, iba subiendo la eosinofilia, que es una característica también del pemfigoide ampolloso, y finalmente fue también dupilumab quien consiguió con su introducción pues, controlar un poquito la enfermedad. Y primero se solapó la aciatioprina con el dupilumab, pero finalmente es otra paciente que se mantiene estable solo con el empleo de dupilumab en este momento. Entonces, pemfigoide ampolloso. Pues la enfermedad ampollosa autoinmune más frecuente. Siendo todas infrecuentes, esta es la más frecuente de todas. Esta es la típica de ancianos, es raro en gente joven, aunque como os he demostrado en nuestro caso, puede existir. Y en cuanto a las asociaciones, aunque hay muchas, os tenéis que quedar con las más importantes. Hay una asociación muy importante con los trastornos neurológicos. Hasta un 30-40% de los pacientes con pemfigoide ampolloso, cuando se revisa su historia, tienen antecedentes de Parkinson, demencia o ictus. Y en cuanto a los fármacos, hemos visto un aumento muy importante de la incidencia de pemfigoides ampollosos, seguramente por el empleo de las gliptinas. Por tanto, hay que revisar siempre esa historia clínica y comprobar que no se ha introducido en los últimos meses una gliptina. Y también con la inmunoterapia para determinados tipos de cáncer, como es la anti-PD1, por ejemplo, con pembrolizumab. Entonces, lo característico de esta enfermedad es que suele tener una fase no ampollosa, que debuta con un prurito muy intenso, con lesiones escoriadas, a veces más eczematosas, a veces incluso urticariales, de forma que esto a veces se deriva a alergias pensando que es una urticaria alérgica, que finalmente no es, y que claro, el problema es que puede durar semanas o meses, lo cual dificulta mucho el diagnóstico. Y la mayoría de los casos se suele seguir de una fase ampollosa que tarda más o menos en aparecer, siendo estas ampollas que salen ampollas tensas de contenido serohemorrágico sobre una piel inflamatoria, y las mucosas raramente están afectadas y cuando lo están es de forma muy leve. La distribución suele ser simétrica en caras flesoras de extremidades, en tronco y abdomen y normalmente curan sin dejar cicatriz. Pero hay que tener en cuenta que hay variantes atípicas de pemfigoide ampolloso, desde las que nunca jamás
acaba apareciendo una ampolla, con lo cual el diagnóstico es complicadísimo. En estos casos tiene que ser la inmunofluorescencia directa la que nos dé un poco la clave, o las pruebas serológicas. O también hay pemphigoides ampollosos infantiles, localizados, deshidrosiformes, hay muchos tipos, pero estos son rarezas. Entonces, aquí tenéis algunos ejemplos de cómo hay pemphigoides que simplemente se manifiestan en forma de urticaria, o de lesiones papulosas, o de lesiones tipo prurigo, lo cual complica mucho el diagnóstico. Y luego también pemphigoides localizados incluso en zonas que han tenido un trauma previo, pues zonas de estómago, zonas donde hay un muñón, zona vulvar, zonas de radiodermitis. Entonces, esta enfermedad tiene unos criterios clínicos con un valor, que si se cumplen, tiene un valor predictivo positivo muy alto, de tal forma que si se cumplen es bastante probable que el paciente vaya a tener esta enfermedad. Con lo cual, estos son muy aplicables, pues son unas preguntas muy sencillas, es muy aplicable a las consultas de primaria o de urgencias para sospechar si el paciente está teniendo esta enfermedad o no. ¿Qué criterios tendría que cumplir? Pues principalmente que tenga ampollas tensas, ese es criterio obligado para sospechar un pemphigoide ampolloso, y luego 3 de 4 de las siguientes, que serían que haya ausencia de cicatrices atróficas, que haya ausencia de afectación de cabeza y cuello, que haya ausencia de afectación mucosa o que el paciente sea mayor de 70 años. Independientemente de que cumpla estos criterios clínicos o no, siempre se debe derivar a nuestras consultas pues, para hacer estudio histológico. Entonces, en este estudio histológico se puede ver la ampolla a nivel subepidérmico, como explicábamos antes, y este infiltrado rico en eosinófilos, estos puntitos más rositas que aparecen por aquí. Y cuando se hace la inmunofluorescencia directa, pues lo que se ve es depósitos lineales de los anticuerpos aquí a nivel de la unión dermoepidérmica, porque es donde se produce la rotura. En cuanto a los estudios serológicos, pues se suele ver los autoanticuerpos que actúan contra las proteínas que en este caso están involucradas, que son el BP180 y el 230. Y en estos casos se puede asociar a la actividad de la enfermedad y se pueden monitorizar, pero no con tanta correlación como en el caso del pemphigo. En cuanto a las guías de 2022 para el tratamiento del pemphigoide ampolloso, sí que habla de que son pacientes normalmente frágiles, de edad avanzada, con múltiples comorbilidades, incluso muchos de ellos encamados, y por tanto, en la medida de lo posible, siempre se tienen que evitar los corticoides sistémicos y los inmunosupresores. Entonces, cuando los pemphigoides ampollosos son leves o moderados, pues de primera línea, si son pemphigoides ampollosos localizados, se recomiendan los corticoides tópicos. Cuando son un poquito más generalizados, se siguen recomendando los corticoides tópicos o corticoides orales a dosis más bajas que en el pemphigo, de 0,5 miligramos kilogramo día. Siendo otras opciones recomendables, pues la adición de dosiciclina o de dapsona. Pero sí que hay casos severos donde no se controlan con esto. Estamos viendo casos muy recalcitrantes últimamente en nuestras consultas que no son controlables con un corticoide tópico. Y aquí es donde viene que emplear después, si no se pueden emplear corticoides orales mucho tiempo por las comorbilidades del paciente. Entonces, se puede recurrir a los inmunosupresores convencionales, pero recientemente se ha visto que dupilumab sería un muy buen fármaco, una muy buena alternativa terapéutica para controlar estos pemphigoides ampollosos resistentes. ¿Y por qué? Pues por la propia fisiopatología de la enfermedad. Dupilumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe las interleuquinas 4 y 13, que están involucradas en la respuesta TH2 inmunitaria. Entonces, en esta enfermedad, en el pemphigoide ampolloso, no solo hay anticuerpos IgE que se unen a la proteína BP180, también hay anticuerpos IgE, que son anticuerpos muy involucrados en la respuesta TH2, con lo cual hay una sobreproducción de esta respuesta TH2 que hace que se incrementen los niveles de interleuquina 4 y 13, lo cual generaría muchísimo prurito, que es una característica de la enfermedad muy importante, pero es que a su vez esta producción incrementada de interleuquinas 4 y 13 pues hace que se estimulen a los linfocitos B para que generen más autoanticuerpos contra esta proteína y se acaba convirtiendo en un círculo vicioso. Entonces, romper con el dupilumab esta cadena de producción de interleuquina 4 y 13 pues conseguiría que desaparezca el picor, que se aclaren las lesiones y que además se mantenga la remisión completa ahorrando corticoides. Y tal es así la importancia de este fármaco que vamos a enviar al próximo Congreso Nacional de Dermatología nuestra serie de casos en el Hospital de Lúa de Vitoria. Cuando hicimos el resumen eran 9 casos, ahora en este momento ya tenemos 10 pacientes que se han tratado satisfactoriamente con dupilumab y se ha podido ahorrar corticoides e incluso suprimirlos e inmunosupresores también.
Y vamos a hablar un poquito del pemfigoide gestacional, que realmente es una forma de pemfigoide ampolloso, pero especial. ¿Especial por qué? Pues porque aparecen embarazadas. Entonces, tuvimos el caso ya hace un tiempo de una mujer de 36 años, gestante de 7 meses, que consultó pues, por las imágenes, o sea, por las lesiones que veis en la imagen. Estas lesiones muy pruriginosas que se localizaban en abdomen, también en extremidades superiores, en espalda, con un borde así vesiculoso y no tenía afectación de mucosas. Entonces, cuando se hizo todas las pruebas complementarias, eran muy parecidas a un pemfigoide ampolloso, por lo tanto lo diagnosticamos de un pemfigoide gestacional. Se pautó prednisona a dosis de 10-20 miligramos al día y a las pocas semanas del parto, como suele ser habitual en estos casos, las lesiones desaparecieron, se pudo parar el empleo de corticoides y se pudo dar el alta a la paciente. Entonces, el pemfigoide gestacional, pues es una forma, como os digo, especial de pemfigoide ampolloso que suele ocurrir entre el segundo y tercer trimestre y también en el puerperio. Muchas de estas mujeres son multíparas y de hecho en muchos de los casos el primer embarazo no ha sido un embarazo normal y ocurre en embarazos subsiguientes. En cuanto a asociaciones, pues a veces se puede asociar con algunas enfermedades tumorales como síndrome paraneoplásico, tumores trofoblásticos principalmente, pero luego también es frecuente su asociación con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cómo es la clínica? Pues hay una aparición súbita de lesiones urticariales, de aniformes, de ampollas tensas, pero también tenéis que tener en cuenta que en otros muchos casos el prurito es la única manifestación, sin aparición de lesiones. Entonces, estos casos sería recomendable derivar a las consultas de dermatología pues, para hacer las pruebas pertinentes. Y también es muy típico que las lesiones tengan una distribución a nivel periumbilical. El diagnóstico diferencial pues, se tiene que hacer con algunas entidades como la más típica, la erupción polimorfa del embarazo. La biopsia es muy parecida al pemfigoide ampolloso, sería esa ampolla subepidérmica y ese depósito lineal de C3 en la membrana basal en la inmunofluorescencia directa. En cuanto al tratamiento, cuando los casos son leves, pues se puede emplear corticoides tópicos potentes, emolientes, antihistamínicos sistémicos, siempre aquellos, os lo pongo aquí en la diapositiva, que sean de la categoría B, o sea que se puedan emplear durante el embarazo, pero en casos ya más graves, pues hay que recurrir al empleo de corticoide en dosis más o menos de 0,5 miligramos kilogramo día, corticoide sistémico. Normalmente suele haber reagudizaciones con el parto, entonces en estos casos normalmente hay que aumentar un poquito de forma transitoria la dosis de corticoide y bueno, hay alternativas, pero que muchas de ellas deben evitarse en el parto, con lo cual pues el tratamiento principal es el de los corticoides. Pronóstico para las madres, pues sí que tienen comorbilidad en el sentido de que puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial gravídica, de preeclampsia, de eclampsia, de anemia hemolítica, de abortos, también retraso en la labor del parto y luego lo que os comentaba, normalmente la resolución es espontánea a los 6 meses posparto, hay muy pocos casos que se cronifiquen y se conviertan en pemfigoides ampollosos clásicos, pero sí que es cierto que es típico que recurran en siguientes embarazos. Y en cuanto al pronóstico de los recién nacidos que nazcan con pemfigoide neonatal, por el paso de autoanticuerpos de la madre al niño, pues son pocos casos, solo un 10% y la mayoría de buen pronóstico con resoluciones espontáneas. Pero hay que tener en cuenta que no solo pueden generar pemfigoide neonatal en el niño, sino complicaciones como retraso del crecimiento intrauterino, prematuridad o vasculopatía trombótica fetal. Y otro caso, primo hermano del pemfigoide ampolloso, es el pemfigoide cicatricial, que también tiene unas pruebas complementarias y una histopatología muy parecidas, pero que por su fisiopatogenia, pues las consecuencias y las secuelas que tiene son mucho más importantes. Entonces os traigo un caso clínico que tuvimos también de una señora de 71 años que consultó por estas lesiones en cuero cabelludo, en hélice, que ahora os enseño, en espalda. Entonces, también os enseño que a nivel ocular tenía simbléfaro, entropio, distriquiasis, a nivel oral tenía úlceras en la lengua, en paladar, aquí podéis ver esta afectación de la mucosa conjuntival tan importante. Entonces, todas las pruebas complementarias que se hicieron fueron a favor de un pemfigoide cicatricial. Y en cuanto a los, que aquí pone pemfigo, pero es pemfigoide, esto está mal. En cuanto a los tratamientos empleados, se probó absolutamente con todo lo que recogen las guías que se puede usar para estos pacientes: corticoides orales, intralesionales, acetoprina, dapsona, metotrexato, atómico, fenolato, ciclofosfamida, rituximab, etanercept, minaciclina, nicotinamida, plasma rico en plaquetas, pero lo cierto es que no hubo manera de controlar esta enfermedad, le llevó a una ceguera, a una fusión de narinas, a una pérdida de piezas dentales
y finalmente esta paciente falleció por una infección. Entonces, pemphigoide cicatricial, pues afecta normalmente a ancianos entre 60 y 80 años, normalmente más las mujeres, y la patogenia, aunque es un poco desconocida, se sabe que, o sea, no se sabe muy bien por qué, pero lo que sí se sabe es que estos autoanticuerpos que se unen a las proteínas de la membrana basal, en estos casos lo que harían, por un mecanismo desconocido, es aumentar la producción del factor de crecimiento epidérmico por parte de los fibroblastos y un aumento del colágeno y de la cicatrización anómala. Entonces, normalmente la clínica es en forma de lesiones mucosas a nivel de la mucosa oral, dando gingivitis descamativas, erosiones que luego llevan a la formación de adherencias úvulo-palatinas, a daño del ligamento periodontal y a pérdida de dientes, pero también se afecta muy típicamente la mucosa conjuntival, dando lugar pues a un tejido cicatricial progresivo, como podéis ver aquí en estas imágenes, donde van apareciendo simbléfarons, anquilobléfarons, triquiasis, y finalmente estos son traumatismos corneales de repetición que llevan a úlceras y a ceguera permanente. Pero luego se pueden afectar otras múltiples mucosas, nasofaringea, laringea, incluso en algunos casos de estenosis laringea con riesgo, con riesgo vital por dificultad del paso de aire. En cuanto a las lesiones cutáneas, cuando las hay, pues más frecuentemente afectan, como en nuestro caso, a nuestra paciente, al cuero cabelludo, cara, cuello, son parte superior del cuerpo, y normalmente es en forma de ampollas y erosiones que llevan una cicatrización muy importante. Todo el complejo histopatológico y serológico es exactamente igual que el pemphigoide ampolloso, por tanto el diagnóstico suele ser clínico, pero es bastante fácil porque, pues eso, por la aparición de estas cicatrices tan llamativas. Y en cuanto al tratamiento, en casos leves, pues donde solo hay lesiones orales o la afectación ocular es leve, pues se puede recurrir a la Dapsona. Pero ya en casos más graves, con afectación ocular grave o cuando hay afectación esofágica o laringotraqueal, pues aquí se debería recurrir al empleo de ciclofosfamida, sumado o no a corticoides orales o pulsos intravenosos. De todas formas, hay multitud de alternativas terapéuticas y cuando las hay es porque ninguna es del todo eficaz, como ocurrió en nuestro caso. Sí que se ha visto en algunos casos que el etanercept puede ser de ayuda, que también esto es algo novedoso. Nosotros en nuestra paciente lo introdujimos, pero no fue eficaz. Y luego también hay que recurrir a tratamiento sistémico, pues porque estas sinequias que ocurren a nivel conjuntival llevan a verdaderas cegueras. Entonces, a veces hay que hacer injertos corneales o incluso trasplantes de aloinjertos. Y luego otra enfermedad ampollosa autoinmune del grupo de las subepidérmicas es la dermatosis igea lineal. Entonces, os traemos también un caso que hemos tenido muy recientemente en nuestra consulta, que es un varón de 51 años que consulta por estas lesiones ampollosas muy pruriginosas, y lo característico, lo más llamativo de estas lesiones es esta morfología así como anular, como con vesículas alrededor, lo que se llaman lesiones en collar de perlas. En este caso, la histología sí que mostró una ampolla subepidérmica, pero la inmunofluorescencia directa e indirecta fueron negativas. A pesar de esto, hemos diagnosticado al paciente de una dermatosis igea lineal y cuando os cuento un poco el diagnóstico entenderéis por qué. Y en este paciente se han empleado corticoides sistémicos y se está iniciando el uso de Dapsona, pero bueno, todavía es como pronto para establecer si ha sido efectiva o no. Entonces, la dermatosis igea lineal. Esta es una dermatosis muy rara, la verdad, una dermatosis ampollosa autoinmune muy rara, con dos picos de incidencia. Uno en la edad infantil, pero otro en la edad del adulto, donde suele aparecer por encima de los 60 años. Y entre todas las cosas a las que se puede asociar, que son un montón, la que hay que tener más en cuenta porque es más característica es que se puede asociar con el empleo de vancomicina. Entonces, las lesiones suelen ser vesiculampollosas en esta distribución un poco herpetiforme, incluso pues, formando lo que os comento, estas lesiones típicas en collar de perlas, pero esto es más frecuente en la forma infantil, más que en la forma de los adultos. Pero también puede haber placas anulares expansivas, la afectación mucosa suele ser frecuente, pero nunca grave, y en algunos casos incluso puede simular una NET. Y en cuanto a la biopsia, normalmente es un infiltrado neutrofílico. En nuestro caso, en nuestro paciente, había una ampolla subepidérmica con infiltrado rico en neutrófilos y eosinófilos, las dos cosas. Y en la inmunofluorescencia directa lo que se ve es un depósito continuo, pero en vez de IgG, como en el caso del pemphigoide ampolloso, pues de IgA. Por eso se llama dermatosis igea lineal. En cuanto a las serologías, y aquí es donde viene el kit de la cuestión, como son autoanticuerpos IgA, hay que ir en busca de esos anticuerpos IgA.
Y además, estos anticuerpos IgA no atacan el exodominio de la proteína BP180 habitual del pemfigoide ampolloso, sino que van a una parte muy concreta y muy particular de esa proteína que no suele ser la habitual del pemfigoide ampolloso. Entonces, claro, muchas veces todas estas pruebas resultan negativas, como en nuestro paciente, y no quiere decir que no tengan la enfermedad, sino que no se han empleado las pruebas que se deben hacer para diagnosticar esto. Pero bueno, cuando la histología es muy compatible y la clínica también, pues podemos decir que estamos ante un caso así. En cuanto al tratamiento, de primera línea es la dapsona, con esto suelen resolverse la mayoría de los casos, y de segunda línea la prednisona a dosis bajitas, como en el pemfigoide ampolloso. Y ya para finalizar, os traigo el último caso, también muy curioso y muy interesante, de una dermatitis herpetiforme. Entonces, este es un varón de 36 años que consultó por unas erosiones pruriginosas que afectaban a la zona del glúteo, afectaban a brazos, a rodillas, a codos. Y entonces, en la analítica se vieron unos anticuerpos IgA antitransglutaminasa positivos, y en la anatomía patológica una ampolla a nivel subepidérmico, con lo que todo ello fue compatible con una dermatitis herpetiforme. Dermatitis herpetiforme, que es la manifestación cutánea de la enteropatía de sensibilización al gluten. Entonces, aunque el paciente no presentaba clínica digestiva, se realizó una gastroscopia con toma de biopsias duodenales, que esta resultó normal, pero también se le solicitó un estudio genético, y este sí que demostró que el paciente era portador de unos alelos que codifican para un heterodímero asociado a la susceptibilidad a la enfermedad celíaca. Entonces se inició dapsona en este caso, tras la cual las lesiones se resolvieron, los anticuerpos antitransglutaminasa se negativizaron, pero el paciente toma dosis, desde entonces, que hace muchos años este diagnóstico, toma dosis puntuales de dapsona cada 72 horas, pues porque no es capaz de hacer la dieta exenta de gluten, y por tanto, si deja la dapsona siempre le reaparecen las lesiones. Entonces, la dermatitis herpetiforme, pues como os decía, es la manifestación cutánea de la enteropatía por hipersensibilidad al gluten. Normalmente aparece en la cuarta década de la vida, así como la celiaquía es más típica de mujeres, en este caso más o menos está equiparada, hombres y mujeres, y suele asociarse a otros trastornos autoinmunitarios, pero también se asocia a dermatitis atópica, a osteoporosis o a enfermedad cardiovascular. Y en casos raros se puede asociar a neoplasias malignas del tracto gastrointestinal, aunque esto es más típico de la celiaquía que de la dermatitis herpetiforme. Las manifestaciones clínicas, pues estas lesiones que son agrupadas y simétricas, en forma de pequeñas placas muy pruriginosas que frecuentemente decimos que es la enfermedad del culo-codo, porque frecuentemente afectan a glúteos, a codos o a rodillas. Y en cuanto a las manifestaciones atípicas, pues algunas que también se asocian con la celiaquía, como son las aftas orales o los defectos del esmalte, y algunas otras muy curiosas, como por ejemplo la púrpura acral. Entonces, en pacientes que tengamos esta sospecha, lesiones en zona glútea o en codos, sería importante verle los pulpeajos de los dedos, por si acaso tienen estos puntitos que nos pueden orientar también a la enfermedad. La biopsia, lo más característico son los abscesos de neutrófilos aquí, justo debajo de la unión dermoepidérmica. Esto es epidermis, esto es dermis, estos son los abscesos de neutrófilos, aunque no se observa en todos los casos. Y en cuanto a la inmunofluorescencia directa, pues se ve este depósito granular donde están los microabscesos de neutrófilos. Aquí se ve este depósito granular en estas papilas dérmicas. En cuanto a la serología, en el ELISA lo que nos tiene que salir son los anticuerpos antitransglutaminasa IgA tisular positivos. Los epidérmicos son los más específicos, pero la mayoría de centros no lo suelen tener, o sea que solemos pedir los tisulares como se piden en la enfermedad celíaca. De todas formas, si hay una alta sospecha clínica y los anticuerpos antitransglutaminasa son negativos, se pueden pedir los antiendomisio IgA. En cuanto a la evaluación gastrointestinal, en adultos se debe realizar siempre para descartar enfermedad celíaca, con la realización de una endoscopia digestiva alta y toma de muestras duodenales seriadas. Pero en niños y adultos, si hay síntomas característicos, si los anticuerpos antitransglutaminasa son muy positivos, si hay anticuerpos antiendomisio de comprobación positivos o si el estudio genético es positivo, se pueden ahorrar la realización de esta endoscopia. También habría que hacer otros estudios, pues para descartar estas enfermedades autoinmunes asociadas, un screening de factores de riesgo cardiovascular e importante, como se asocia a celiaquía, pues hacer un despistaje de parámetros de malabsorción intestinal. Y luego el estudio genético sería sobre todo para despistaje de casos familiares que sean asintomáticos. Y en cuanto al tratamiento, lo más importante es la dieta sin gluten,
que tiene que ser estricta, pero claro, la dieta sin gluten tarda en hacer eficacia entre 12 y 24 meses, con lo cual en estos casos siempre hay que recurrir a la Dapsona porque es muy eficaz y es muy rápida. En cuestión de 24 o 48 horas las lesiones remiten. Pero también es importante decir que la Dapsona que se debe usar es la Fatol porque es la que no contiene gluten. La otra, que es la Disulone, sí que lo controla, sí que lo contiene y es una medicación de uso extranjera. Y entonces, para finalizar, después de todo este amplio resumen de las enfermedades ampollosas autoinmunes que he hecho, pues os quiero transmitir varios mensajes como conclusiones. Una de ellas, que espero haber mostrado cómo es de complejo el manejo de estos pacientes y cómo afecta a todas las especialidades estas enfermedades, con lo cual pues la comunicación, lo importante que es que tengamos para llevarlos de la mejor manera posible. Y luego, por otro lado, pues reivindicar un poco el papel de la dermatología hospitalaria y de lo importante que es para llevar a estos pacientes de la mejor manera posible. Y nada, os doy las gracias a todos por haberme escuchado.